En el corazón del continente suramericano, donde la tierra se encuentra con el mar Caribe y donde la selva se funde con montañas que tocan el cielo, existe un territorio que parece haber sido diseñado por la naturaleza sin límites: Venezuela. Un país donde conviven desiertos dorados, selvas infinitas, llanuras que respiran vida y montañas cubiertas de neblina, creando un mosaico de ecosistemas únicos en el planeta. Esta diversidad geográfica, que abarca desde la Amazonía hasta los Andes y el vasto río Orinoco, ha convertido a este lugar en uno de los más ricos en vida del mundo, albergando miles de especies que no existen en ningún otro rincón de la Tierra. Aquí, cada hoja, cada gota de agua y cada rayo de sol dan origen a un universo oculto, un mundo donde lo pequeño se vuelve extraordinario. Pero entre toda esa grandeza existe una belleza aún más sorprendente, una que pasa desapercibida para la mayoría. En lo diminuto, en lo aparentemente insignificante, habita una explosión de formas, colores y comportamientos que sostienen el equilibrio del planeta. Este documental es una invitación a mirar más de cerca, a descubrir que en cada rincón de Venezuela se esconde un espectáculo silencioso, donde millones de vidas trabajan, transforman y conectan los hilos invisibles de la naturaleza. Porque entender este mundo no es solo admirarlo, es reconocer que su existencia está profundamente ligada a la nuestra y que protegerlo no es una opción, es una responsabilidad. En las llanuras soleadas, en los campos verdosos, donde el viento acaricia las hojas con suavidad, y en lo profundo de la selva húmeda venezolana, donde la luz se filtra como oro líquido entre los árboles, una silueta delicada rompe el aire con elegancia. Es la mariposa heliconia, un destello vivo que parece pintado por la misma naturaleza. Sus alas negras, atravesadas por franjas rojas intensas o tonos anaranjados ardientes, no solo decoran el paisaje, cuentan una historia antigua, una advertencia silenciosa y un símbolo de vida en constante transformación. Su belleza no es casualidad. Cada color, cada patrón es el resultado de millones de años de evolución. Las alas de la Heliconius cerato pueden variar dependiendo de la región, mostrando combinaciones de negro profundo con rojo, amarillo o blanco, como si cada individuo llevara su propia firma artística. Pero esta hermosura también es un escudo. Sus colores vibrantes advierten a los depredadores que no es un alimento fácil. Es tóxica, y esa toxicidad se convierte en un lenguaje universal en la selva, donde sobrevivir es un arte de engaño y advertencia.
Habita en bosques tropicales, bordes de selva y zonas de transición donde la vegetación es abundante y la humedad abraza cada rincón. En Venezuela se mueve con gracia entre flores y enredaderas, especialmente aquellas del género Passiflora, donde no solo encuentra alimento, sino también el hogar perfecto para sus futuras generaciones. Allí, en medio de hojas verdes y tallos retorcidos, la mariposa se convierte en parte del paisaje, casi invisible a pesar de sus colores intensos. Su dieta rompe con lo que imaginamos de una mariposa común. No se limita al néctar, la heliconia también consume polen, algo poco habitual en su mundo. Este comportamiento le otorga una ventaja única, una vida más larga que la de muchas otras mariposas, llegando a vivir varios meses. Mientras otras especies viven apenas días o semanas, ella se convierte en una viajera persistente, una observadora constante del ciclo de la selva. Pero no todo en su vida es delicadeza. Aunque no caza como un depredador, su estrategia de supervivencia es igualmente sofisticada. Sus colores actúan como una señal de advertencia, un fenómeno conocido como mimetismo, donde comparte patrones con otras especies igualmente tóxicas para reforzar el mensaje: no soy comida. Es un juego de ilusiones en el que la naturaleza ha perfeccionado el arte de sobrevivir sin atacar. Al caer la noche ocurre algo casi poético. Estas mariposas no duermen solas, regresan al mismo lugar, una y otra vez, formando pequeños grupos en ramas y enredaderas suspendidas entre 2 y 10 metros del suelo. Es como si la selva respirara en calma mientras ellas descansan juntas, compartiendo el silencio nocturno. Este comportamiento social, poco común en muchas mariposas, revela una dimensión inesperada de su vida. Un dato que pocos conocen es que la Heliconius hilato recuerda. Sí, su pequeño cerebro es capaz de aprender y reconocer rutas, flores y lugares seguros. No es solo un insecto guiado por instinto, es una viajera que aprende de su entorno, adaptándose con precisión casi sorprendente. En un mundo donde cada error puede costar la vida, su memoria es una herramienta invaluable. Y sin embargo, toda esta belleza y complejidad depende de algo frágil: el equilibrio de su hábitat. La deforestación, el uso de pesticidas y la destrucción de las plantas que necesita amenazan su existencia. La mariposa heliconia no es solo un adorno del paisaje, es un indicador de la salud del ecosistema. Donde ella desaparece, algo más profundo está fallando. Cuidarla es en realidad cuidar la selva, y con ella nuestro propio futuro.
Si este viaje por el mundo oculto de los insectos te está sorprendiendo tanto como a nosotros, este es el momento perfecto para ser parte de esta aventura. Suscríbete ahora al canal Bichólogo. Deja tu like para que más personas descubran la belleza que se esconde en lo pequeño y comparte este contenido con alguien que también ame la naturaleza. Tu apoyo no solo impulsa este proyecto, ayuda a que más ojos aprendan a valorar y proteger la vida que muchas veces pasa desapercibida. En las llanuras soleadas, en los rincones olvidados, donde la vida y la muerte se entrelazan sin que el ser humano lo note, en los bordes de caminos, mercados y selvas húmedas, donde el aire es denso y cálido, aparece un destello inesperado. Un brillo metálico que parece una joya suspendida en el aire. Es la mosca verde. Una criatura que muchos rechazan sin comprender, pero que guarda en su pequeño cuerpo una de las funciones más esenciales del equilibrio natural. Su zumbido no es solo ruido, es el eco de un ciclo invisible que sostiene la vida misma. Su apariencia rompe con todo prejuicio. A diferencia de otras moscas, la Lucilia sericata luce como si estuviera recubierta de metal líquido, con tonalidades verdes intensas que pueden reflejar matices azulados o dorados bajo la luz del sol. Su cuerpo, de apenas unos milímetros, parece pulido como una esmeralda viviente, mientras sus ojos compuestos capturan el mundo en fragmentos infinitos. Las alas transparentes vibran con precisión y sus patas negras contrastan con ese brillo hipnótico que la convierte, sin exagerar, en una de las moscas más hermosas del planeta. Pero su belleza esconde una vida profundamente ligada a los procesos más crudos de la naturaleza. Habita tanto en zonas rurales como urbanas, siempre cerca de materia orgánica en descomposición, restos de animales, basura, heridas abiertas o incluso suelos fértiles cargados de nutrientes. Este comportamiento no es casual, es su propósito. La mosca verde es una recicladora silenciosa, una limpiadora del mundo que transforma la muerte en nueva vida, acelerando procesos que de otro modo serían lentos y peligrosos para el ecosistema. Su alimentación es tan impactante como fascinante. En su etapa adulta puede alimentarse de néctar y sustancias líquidas, pero también de fluidos provenientes de materia en descomposición. Sin embargo, es en su fase larval donde ocurre el verdadero milagro.
Sus crías, conocidas como larvas, consumen tejidos muertos con una eficacia impresionante, descomponiendo restos orgánicos y devolviendo nutrientes al suelo. Lo que para nosotros es repulsivo, para la naturaleza es un acto de renovación. Su forma de cazar no es como la de un depredador clásico, pero no por eso es menos sofisticada. La hembra posee un olfato extraordinariamente preciso, capaz de detectar un cuerpo en descomposición pocos minutos después de su aparición. Guiada por este sentido casi sobrenatural, deposita sus huevos en el lugar exacto donde sus larvas tendrán alimento inmediato. Es una estrategia perfecta, una sincronización impecable entre vida y muerte que demuestra que incluso lo que consideramos desagradable tiene una lógica profunda. No construye nidos como otros insectos, pero su elección de hogar es igual de estratégica. Sus huevos son colocados en ambientes ricos en nutrientes, donde la vida larval puede desarrollarse rápidamente. En cuestión de días, el ciclo se completa: huevo, larva, pupa y adulto. Un proceso veloz, casi vertiginoso, que refleja la urgencia de la naturaleza por reciclar, por no dejar nada sin transformar. En apenas unas semanas, una nueva generación está lista para continuar el ciclo. Un dato que pocos conocen y que cambia completamente la percepción de este insecto es su uso en la medicina moderna. Las larvas de la mosca verde se utilizan en terapias para limpiar heridas difíciles, eliminando tejido muerto sin dañar el sano. Lo que en la naturaleza parece crudo, en la ciencia se convierte en esperanza. Además, su desarrollo es tan preciso que los científicos la usan para determinar el tiempo de muerte en investigaciones forenses, convirtiéndola en una aliada clave de la justicia. Y aún así, seguimos viéndola como un simple insecto molesto. La mosca verde es un recordatorio incómodo pero necesario. La naturaleza no solo es belleza perfecta, también es transformación, descomposición y renacimiento. Cada vez que eliminamos indiscriminadamente estos insectos o contaminamos su entorno, estamos alterando un engranaje vital del planeta. Tal vez ha llegado el momento de mirar más allá del rechazo y entender que incluso en lo que evitamos mirar existe una pieza fundamental de la vida. En las selvas húmedas, donde la tierra respira vapor y las raíces se entrelazan como venas vivas, donde cada paso sobre el suelo esconde un secreto y cada sombra puede latir con vida, emerge una presencia silenciosa pero temida. Entre troncos gigantescos y hojas caídas, una figura oscura avanza con determinación absoluta. No hace ruido, no busca atención.
pero su sola existencia impone respeto. Es la hormiga bala, un pequeño titán de la selva venezolana cuyo poder no se mide por su tamaño, sino por el impacto que deja en todo aquel que se cruza en su camino. Su apariencia es tan sobria como imponente, de cuerpo robusto, alargado y de tonos negros con matices rojizos. La paraponera clavata parece una criatura forjada en la penumbra del bosque. Sus mandíbulas son fuertes, diseñadas para sujetar con precisión, mientras sus largas patas le permiten desplazarse con firmeza entre la vegetación. Puede alcanzar hasta casi 3 centímetros de longitud, lo que la convierte en una de las hormigas más grandes del mundo. No necesita colores brillantes para destacar. Su presencia oscura, casi solemne, transmite una advertencia clara. Aquí camina una de las criaturas más poderosas del mundo de los insectos. Habita en los bosques tropicales de Venezuela, donde la humedad es constante y la vida florece en cada rincón. Prefiere zonas donde los árboles son altos y el suelo está cubierto de materia orgánica en descomposición. Allí construye sus colonias, muchas veces en la base de grandes troncos o incluso en cavidades elevadas entre las raíces o ramas. Sus nidos son verdaderas fortalezas naturales, compuestos por túneles y cámaras interconectadas donde cientos de individuos trabajan en perfecta coordinación. En este mundo subterráneo, invisible para nosotros, se desarrolla una sociedad disciplinada y sorprendentemente organizada. Su dieta revela su naturaleza como cazadora incansable. A diferencia de muchas hormigas que se conforman con restos o sustancias dulces, la hormiga bala es una depredadora activa. Recorre troncos, hojas y lianas en busca de presas, pequeños insectos, larvas e incluso otros invertebrados más grandes que ella misma. También se alimenta de néctar y líquidos vegetales, creando un equilibrio entre energía inmediata y proteína para la colonia. Cada salida es una misión, cada regreso una victoria silenciosa que alimenta a toda la comunidad. Pero su verdadera arma no está en sus mandíbulas, sino en su aguijón. La forma en que caza y se defiende es tan impactante como legendaria. Cuando se siente amenazada, no duda en atacar, inyectando un veneno neurotóxico que produce uno de los dolores más intensos registrados en el mundo animal. Se dice que su picadura es hasta 30 veces más dolorosa que la de una abeja, una experiencia comparada con recibir un disparo, de ahí su nombre. No es agresiva sin razón, pero cuando su colonia está en peligro, se convierte en una guardiana implacable. Dentro del nido, la vida es un reflejo de cooperación absoluta. No construyen estructuras visibles como panales o montículos elevados, pero su arquitectura subterránea es compleja y eficiente.
cámaras donde descansan las larvas, pasadizos que conectan diferentes áreas y entradas estratégicas que permiten defender el hogar. Las obreras no solo protegen el nido, también cuidan a las crías, alimentándolas y asegurando su desarrollo. Todo en su mundo tiene un propósito, una función dentro de un sistema perfectamente engranado. Un dato que pocos conocen es que esta hormiga no solo es temida, también es respetada por culturas ancestrales. En algunas comunidades indígenas amazónicas, su picadura forma parte de rituales de iniciación, donde jóvenes deben soportar el dolor como prueba de resistencia y madurez. El sufrimiento que provoca puede durar hasta 24 horas, lo que le ha valido el apodo de la hormiga de 24 horas. Para ellos no es solo un insecto, es un símbolo de fortaleza, de conexión con la naturaleza y de superación personal. Y aún así, en medio de su poder y su fama, la hormiga mala depende de algo frágil: la selva que la rodea. La deforestación, la expansión humana y la destrucción de su hábitat amenazan su existencia silenciosa. Este insecto, que parece invencible, en realidad es vulnerable ante el cambio acelerado de su entorno. Entenderla no es temerle, es reconocer que incluso las criaturas más imponentes forman parte de un equilibrio delicado. Proteger la selva venezolana también es proteger a la hormiga bala y con ella preservar una de las historias más intensas que la naturaleza jamás ha escrito. En las llanuras soleadas, en los campos verdosos donde el ganado deja huellas silenciosas sobre la tierra, y en la selva húmeda donde cada rincón esconde un ciclo invisible, surge un pequeño trabajador incansable que transforma lo que nadie quiere ver en el motor de la vida. Allí, entre el suelo tibio y los aromas intensos de la naturaleza, aparece el escarabajo pelotero tropical. Una criatura diminuta pero poderosa que rueda su destino bajo el sol como si empujara el mundo mismo. Su cuerpo es una obra de arte discreta pero fascinante. Algunos individuos del género Canthon brillan con tonos metálicos que van desde verdes esmeralda hasta azules profundos o negros satinados, reflejando la luz como si fueran fragmentos de joyas vivientes. Su estructura es compacta, robusta, diseñada para el esfuerzo físico, con patas traseras fuertes que parecen hechas para una sola misión: empujar, rodar, persistir. No tiene la delicadeza de una mariposa, pero posee una belleza distinta. Una belleza de fuerza, de resistencia, de propósito puro en movimiento. Habita en una amplia variedad de ecosistemas venezolanos, desde sabanas abiertas hasta bosques tropicales, siempre allí donde exista vida y, por supuesto, restos de ella. Estos escarabajos son atraídos por el estiércol, por la materia en descomposición, por aquello que otros animales dejan atrás sin saber que están alimentando una red vital.
En el suelo húmedo, entre hojas caídas y raíces, encuentran su hogar. No construyen grandes estructuras visibles, pero bajo la superficie crean galerías donde se desarrolla su verdadero mundo, oculto a los ojos humanos. Su dieta puede parecer desagradable desde nuestra perspectiva, pero en realidad es un acto de reciclaje perfecto. Se alimentan principalmente de excrementos de animales, ricos en nutrientes, bacterias y materia orgánica. Este alimento no solo los sustenta a ellos, sino también a sus crías. Al consumir y enterrar estos restos, transforman el suelo, lo fertilizan, lo airean, lo revitalizan. Lo que para nosotros es desecho, para ellos es oro, un recurso esencial para la continuidad de la vida. Pero es en su forma de cazar donde la naturaleza revela uno de sus espectáculos más sorprendentes. Guiado por un olfato extremadamente sensible, el escarabajo detecta el estiércol a grandes distancias. Al encontrarlo, corta un fragmento y lo moldea con paciencia en una esfera casi perfecta, luego, con una fuerza desproporcionada para su tamaño, comienza a rodarla alejándose del lugar original. No lo hace al azar, lo hace para evitar competidores, porque en ese mundo hay robos, luchas y carreras silenciosas por la supervivencia. Esa bola no es solo comida, es su futuro. Su nido es una extensión de ese esfuerzo. Una vez encuentra un lugar adecuado, excava una galería bajo tierra y entierra la esfera cuidadosamente. Allí, la hembra deposita sus huevos dentro de esa masa nutritiva, creando una especie de cápsula perfecta donde la vida puede desarrollarse. Las larvas crecerán alimentándose de ese mismo recurso, protegidas del exterior, en un microcosmos cálido generado incluso por la fermentación del material orgánico. Es una estrategia tan precisa que parece diseñada por una mente consciente, pero es simplemente la perfección de la evolución. Un dato que pocos imaginan es que algunos escarabajos peloteros, incluidos miembros de su familia, pueden orientarse usando la luz de la Vía Láctea para desplazarse en línea recta durante la noche. Aunque no ven las estrellas como nosotros, perciben ese resplandor tenue en el cielo y lo usan como guía para no perder su camino. En medio de la oscuridad, este pequeño insecto sigue una brújula cósmica, conectando su diminuto mundo con la inmensidad del universo. Y aún así, a pesar de su importancia, rara vez pensamos en ellos. Sin los escarabajos peloteros, el suelo se saturaría de desechos, las enfermedades se propagarían con mayor facilidad y los ecosistemas perderían uno de sus engranajes más esenciales. Son limpiadores, recicladores, arquitectos del suelo, héroes invisibles que trabajan sin descanso. Cuidar de ellos es entender que la naturaleza no funciona solo con lo que admiramos, sino también con lo que ignoramos.
porque incluso en lo que parece insignificante, se sostiene el equilibrio del mundo. En las selvas húmedas, bajo la tierra oscura que respira en silencio, en los campos verdosos donde las raíces se entrelazan como venas profundas y en los rincones invisibles donde el ser humano rara vez dirige su mirada, existe una civilización que nunca duerme. No hay ruido, no hay señales evidentes, pero bajo cada paso, millones de vidas trabajan con precisión absoluta. Es el reino oculto de la termita subterránea, una arquitecta diminuta que transforma el mundo desde abajo, en la penumbra donde todo parece quieto, pero en realidad todo está en constante movimiento. A simple vista, su apariencia puede parecer modesta, incluso frágil. La Coptotermes formosanus presenta un cuerpo blando, de tonalidades pálidas que van desde el blanco cremoso hasta un marrón tenue en sus castas más desarrolladas. Sus ojos son pequeños o incluso inexistentes en algunos individuos, porque en su mundo la luz no es necesaria. Sin embargo, dentro de su aparente sencillez se esconde una complejidad extraordinaria. Diferentes castas conviven en perfecta organización, desde obreras incansables hasta soldados con mandíbulas poderosas y reproductores alados que emergen como señales vivientes del ciclo continuo de la vida. Habita en el corazón mismo de la Tierra, donde construye vastos sistemas de túneles que pueden extenderse por metros, conectando fuentes de alimento con el núcleo del nido. En los ecosistemas tropicales, como los de Venezuela, estas termitas prosperan en suelos húmedos y ricos en materia orgánica, donde la madera, ya sea muerta o viva, se convierte en su principal recurso. Desde el exterior, todo parece intacto, pero por dentro, árboles, troncos e incluso estructuras humanas pueden estar siendo lentamente consumidos, en un proceso tan silencioso como implacable. Su dieta es un ejemplo perfecto de adaptación. Se alimenta de celulosa, el componente principal de la madera, un material que la mayoría de los seres vivos no puede digerir. Pero la termita no está sola en esta tarea. En su interior viven microorganismos que descomponen esta sustancia y la convierten en energía. Es una alianza invisible, una simbiosis perfecta donde vida microscópica y vida insectoide trabajan como una sola entidad.
Gracias a este proceso, las termitas son capaces de reciclar la madera muerta, devolviendo nutrientes al suelo y manteniendo el equilibrio del ecosistema. No cazan como depredadores, pero su forma de ataque es igualmente estratégica. Las obreras exploran el entorno a través de túneles subterráneos, evitando la exposición a la luz y a los depredadores. Cuando encuentran una fuente de alimento, regresan y movilizan a toda la colonia, creando rutas invisibles por donde miles de individuos avanzan como un ejército silencioso. No hay caos, no hay improvisación. Cada movimiento responde a señales químicas, a un lenguaje que no vemos, pero que coordina a millones de individuos como si fueran uno solo. El nido es quizás su mayor obra maestra. No es una estructura simple, sino una red compleja de cámaras, túneles y zonas especializadas, donde cada función tiene su lugar. En el corazón de este sistema vive la reina, capaz de producir miles de huevos al día, sosteniendo una población que puede alcanzar millones. Alrededor de ella, las obreras cuidan las crías, los soldados defienden la colonia y los reproductores se preparan para expandir el linaje. Es una sociedad perfectamente jerarquizada, una ciudad subterránea que late sin descanso. Un dato que pocos conocen es la magnitud de su poder colectivo. Una colonia madura puede contener millones de termitas trabajando de manera coordinada para consumir madera, excavar túneles y expandir su territorio. Este nivel de organización las convierte en una de las fuerzas biológicas más eficientes del planeta. De hecho, su impacto es tan grande que en ciertas regiones del mundo se les considera una de las plagas más destructivas, capaces de causar enormes daños económicos, pero también de demostrar hasta dónde puede llegar la cooperación en la naturaleza. Y aún así, más allá de su reputación, la termita subterránea nos deja una lección profunda. Nos recuerda que la naturaleza no funciona en la superficie visible, sino en procesos ocultos, silenciosos, fundamentales. Cada túnel que excava, cada fragmento de madera que transforma, es parte de un ciclo mayor que sostiene la vida en la Tierra. Destruir su hábitat, alterar los suelos o romper ese equilibrio no solo afecta a un insecto, sino afecta a toda una red invisible que mantiene el planeta en funcionamiento. Tal vez en lo más profundo del suelo, estas pequeñas arquitectas nos enseñan que incluso lo más pequeño puede sostener lo más grande. En las llanuras soleadas, donde el viento ondula los pastizales como si fueran olas verdes, en los campos abiertos, donde la luz cae sin obstáculos, y en los bordes de la selva, donde la vida explota en cada rincón, hay un salto que rompe la quietud del paisaje.
Un movimiento rápido, preciso, casi invisible, y de pronto el aire se abre. Es el saltamontes verde, un acróbata de la naturaleza que convierte cada brizna de hierba en un escenario y cada salto en una declaración de supervivencia. Su cuerpo es un reflejo del entorno que habita. La Schistocerca americana puede lucir tonos verdes vibrantes cuando es joven, mimetizándose perfectamente con la vegetación, o adoptar colores amarillentos y marrones en la adultez, como si llevara consigo los matices del sol y la tierra. Sus alas, largas y delicadas, presentan manchas que parecen pinceladas naturales, mientras sus patas traseras, largas, musculosas y cargadas de energía, son auténticos resortes biológicos capaces de impulsarlo a distancias sorprendentes. Puede alcanzar más de 5 centímetros de longitud, convirtiéndose en uno de los saltamontes más imponentes de su entorno. Habita en zonas abiertas, sabanas, cultivos, bordes de bosques y espacios donde la vegetación crece abundante. En Venezuela, estos escenarios son perfectos para su estilo de vida, lugares donde el sol calienta el suelo y la vegetación ofrece tanto refugio como alimento. Se mueve entre hojas, tallos y ramas bajas, siempre alerta, siempre listo para saltar o volar si percibe peligro. Su mundo es dinámico, cambiante, y él está perfectamente adaptado a moverse en él como si fuera parte del viento. Su dieta lo convierte en un consumidor voraz de la vegetación. Se alimenta de hojas, hierbas, cultivos y plantas diversas, masticando con una eficiencia que puede transformar rápidamente un paisaje verde en un terreno desnudo si su población aumenta. Consume desde gramíneas hasta cultivos como maíz, algodón o caña de azúcar, lo que lo convierte en una especie que bajo ciertas condiciones puede impactar fuertemente los ecosistemas y la agricultura. Pero en equilibrio, su papel es esencial, regula el crecimiento vegetal y forma parte de la cadena alimenticia. No es un cazador en el sentido clásico, pero su forma de sobrevivir es igual de impresionante. Su principal arma es el salto. Cuando detecta una amenaza, sus patas traseras se contraen como un resorte cargado de energía y en una fracción de segundo se lanza por los aires, desapareciendo del peligro. Si el salto no es suficiente, despliega sus alas y continúa el escape en vuelo. Es una coreografía perfecta entre músculo y reflejo, entre instinto y precisión. Su ciclo de vida ocurre en conexión directa con la tierra. La hembra deposita sus huevos en el suelo, enterrándolos en masas protegidas donde la vida comienza en silencio. De allí emergen las ninfas, pequeñas versiones del adulto que cambiarán de forma y color a medida que crecen, influenciadas incluso por la temperatura del entorno. Al inicio se agrupan, compartiendo alimento y espacio, pero con el tiempo se vuelven más independientes, como si cada individuo emprendiera su propio viaje en el vasto escenario natural. Un dato que pocos conocen es que este saltamontes puede influir en la comunicación entre plantas. Al alimentarse, libera sustancias químicas que provocan que las plantas emitan compuestos volátiles, señales invisibles que atraen a depredadores naturales del insecto. Es decir, al comer, activa una especie de alarma química en el ecosistema, convirtiéndose sin saberlo en parte de un sistema complejo de comunicación entre especies.
Es una interacción silenciosa, pero profundamente sofisticada. Y aún así, en medio de su energía y capacidad de adaptación, el saltamontes verde depende del equilibrio natural para existir. Cuando ese equilibrio se rompe, ya sea por el uso de pesticidas, la destrucción de hábitats o el cambio climático, su población puede descontrolarse o desaparecer, alterando todo a su alrededor. Este insecto nos recuerda que incluso los más pequeños saltos tienen un impacto enorme en la red de la vida. Entenderlo no es verlo como una plaga, es reconocer que cada movimiento suyo forma parte de una historia más grande. Una historia donde la naturaleza siempre busca equilibrio, aunque nosotros muchas veces lo olvidemos. En las llanuras soleadas, en los campos verdosos donde el calor vibra sobre la tierra como un suspiro ardiente, y en la selva húmeda donde el aire se espesa entre hojas gigantes, hay un sonido que no se ve, pero lo llena todo. Un canto que nace del silencio y se convierte en protagonista del paisaje. Allí, entre ramas altas y troncos antiguos, emerge la cigarra común, una criatura que no solo habita el bosque venezolano, sino que lo define con su voz, convirtiéndose en el latido sonoro del verano. Su cuerpo es una mezcla perfecta entre camuflaje y delicadeza. La quesada gigas presenta tonos que van desde verdes suaves hasta marrones, amarillos y rojizos, como si llevara los colores mismos de la corteza y las hojas en su piel. Sus alas, grandes y transparentes, parecen hechas de cristal fino, atravesadas por venas que dibujan mapas invisibles. Cuando permanece inmóvil, se confunde con el entorno, desapareciendo ante los ojos de sus depredadores como si la naturaleza misma la reclamara como parte de su diseño. Habita en árboles altos, en bosques tropicales, sabanas arboladas y zonas cálidas donde la vida se sostiene gracias al sol constante. Allí pasa la mayor parte de su existencia adherida a troncos y ramas, absorbiendo la savia que fluye por el interior de las plantas. No es una cazadora en el sentido tradicional, no persigue ni acecha, pero su forma de alimentarse es igual de especializada. Inserta su aparato bucal en los tejidos vegetales y bebe lentamente, como si escuchara el pulso interno del árbol que le da vida. Pero el verdadero espectáculo comienza cuando el calor alcanza su punto máximo. Es entonces cuando los machos elevan su canto, un sonido intenso, vibrante, casi eléctrico, que puede llenar kilómetros enteros de paisaje. No es simple ruido, es una declaración de existencia, un llamado a las hembras y una advertencia a otros machos. Este sonido se produce gracias a unas estructuras llamadas timbales, que vibran rápidamente y amplifican el sonido como si fueran instrumentos naturales. En ese instante, la selva deja de ser silenciosa y se convierte en una sinfonía salvaje.
Su ciclo de vida es uno de los más sorprendentes del mundo insecto. La mayor parte de su existencia no ocurre en el aire, sino bajo tierra. Las ninfas pueden pasar años ocultas, alimentándose de raíces en completa oscuridad, esperando el momento exacto para emerger. Cuando finalmente lo hacen, trepan por un tronco, abandonan su exoesqueleto y se transforman en adultos alados. Es un renacimiento literal, un cambio de mundo, como si la tierra misma las devolviera al aire después de un largo silencio. No construyen nidos visibles, no forman colonias complejas, pero su estrategia es la dispersión. La hembra deposita sus huevos en pequeñas incisiones en las ramas de los árboles, asegurando que las futuras generaciones caigan al suelo y continúen el ciclo. Todo en su vida está marcado por el tiempo, por una sincronización perfecta con las estaciones, con el calor, con el ritmo invisible del planeta. Un dato que pocos conocen es que el canto de una sola cigarra puede alcanzar niveles de sonido extremadamente altos, comparables incluso con herramientas mecánicas. Pero más impresionante aún es que este sonido no es caótico. Cada especie tiene su propia firma acústica, una melodía única que permite a las hembras reconocer a los machos de su misma especie. Es un lenguaje sonoro complejo, una comunicación que transforma el ruido en identidad, en reconocimiento, en continuidad de la vida. Y aún así, en medio de ese canto que parece eterno, la vida adulta de la cigarra es breve, apenas unas semanas. Después de años bajo tierra, emerge solo para reproducirse y desaparecer. La cigarra nos recuerda algo profundo, que la vida no siempre se mide en duración, sino en intensidad. Su canto es un acto final, un mensaje poderoso que resuena en la selva venezolana y que nos invita a escuchar, a respetar y a comprender que incluso los sonidos que damos por sentados son parte esencial del equilibrio natural. Al final de este viaje, comprendemos que la grandeza de la naturaleza no siempre se mide en tamaño, sino en impacto. En cada rincón de Venezuela, en lo más pequeño y aparentemente insignificante, existe un universo complejo que sostiene la vida tal como la conocemos. Cada ser, cada comportamiento, cada detalle que hemos observado forma parte de un equilibrio perfecto que ha tardado millones de años en construirse. Y sin embargo, ese equilibrio es frágil, más de lo que imaginamos. Basta una acción humana irresponsable para alterar ciclos completos que ni siquiera alcanzamos a entender del todo. Quizás lo más poderoso de este recorrido no es solo lo que hemos visto, sino lo que ahora sabemos. Que la belleza no siempre es evidente, que la vida se abre camino incluso en los lugares más inesperados, y que cada criatura cumple un propósito irreemplazable. Proteger estos ecosistemas no es solo salvar especies, es preservar el funcionamiento mismo del planeta.
Es entender que no estamos por encima de la naturaleza, sino profundamente conectados a ella. Ignorar esa conexión es poner en riesgo nuestro propio futuro. Y si este viaje te hizo ver el mundo con otros ojos, si por un momento lograste maravillarte con lo que antes pasaba desapercibido, entonces este es el momento de actuar. Apoya este tipo de contenido dejando tu like, suscribiéndote al canal Bichólogo y siendo parte de esta comunidad que busca descubrir, aprender y proteger la vida en todas sus formas. Y ahora, no te vayas, porque en la pantalla está apareciendo un nuevo vídeo que te llevará aún más profundo en los secretos de la naturaleza.